A la mina de Bolsa Negra, 40 años más tarde, aún le siguen sacando minerales de sus entrañas. Pero ya no es un gran centro minero. Apenas sí quedan algunos integrantes de una cooperativa que trabaja en forma artesanal. Kalika Ferrer camina hoy por entre los hierros retorcidos que quedan de las antiguas máquinas. Escarba en la memoria su paso por este lugar, en las laderas del monte Illimani de Bolivia, hace más de 50 años. Kalika estuvo aquí en 1953 junto a su gran amigo de la infancia y en ese momento un joven médico asmático recién recibido, Ernesto Guevara de la Serna, el hombre que poco después se convertiría en el mítico Che. Esta es la mina de Bolsa Negra. Hasta aquí llegaron hace 53 años Ernesto Guevara Lynch y su amigo Carlos Kalika Ferrer. Ambos llegaron hasta aquí para ver cuáles eran las condiciones en las cuales estaban trabajando los mineros y por sobre todo en qué condiciones vivían ellos y sus familias. Allí comenzó entonces una verdadera transformación ante esa realidad por parte de Ernesto Guevara y comenzó aquí entonces ese largo camino que terminó convirtiéndolo en el Che. En Bolsa Negra se enfrentaron a la realidad que vivían entonces los mineros bolivianos y del resto de América Latina. Esta foto fue tomada por Ernesto en ese momento. Ahí está Kalika junto a los mineros que participaban entonces del gobierno revolucionario del MNR de Siles Suazo y Paz Estensoro. Pero acá pienso que a lo mejor, qué sé yo, reconocen a un pariente. Este es uno de los administradores de la mina, porque esta mina había sido nacionalizada hacía muy poco tiempo. Había triunfado ese movimiento que yo te digo y bueno. En estas montañas sagradas de los Aymara es donde Ernesto comienza su transformación. Es aquí donde se enfrenta a los interrogantes que lo obsesionaban. Y aunque aún no lo sabe, es aquí donde Ernesto se convierte en el Che. Voy a sacar el sombrero en honor de los dos tipos que llegaron acá hace 53 años. Nada más ni nada menos que Ernesto Guevara, el Che, y el que habla, Kalika. Cuando llegó acá era Ernesto Guevara de la Serna. El Che le faltaba mucho tiempo todavía para ser el Che, ¿no? Fue un golpe él sintió un golpe en el nervio de una muela cuando te están haciendo un tratamiento de conductos, por ejemplo, y sentís un cimbronazo. Debe haber sido acá cuando vio el lugar de donde ponían una ametralladora en la época de Hochschild, y contestaban con esa ametralladora los reclamos salariales y aumentos de sueldo de parte de los mineros y le metían bala en las casas donde vivían ellos. A Kalika comienzan a fluirle los recuerdos. Por primera vez regresa a los escenarios de ese viaje mítico junto a Ernesto. Y el medio siglo que pasó entre uno y otro momento se desvanece. Kalika está nuevamente en camino junto a su amigo del alma. Habíamos salido de La Paz muy temprano con un sol magnífico y el Illimani al fondo coronando de gloria el altiplano, para luego meternos en esa nube que nos llevó hasta las laderas heladas de la Cordillera Real Boliviana. Queríamos recorrer los mismos caminos que habían andado hace medio siglo en ese segundo y definitivo viaje del Che Guevara. Kalika, el ladero del revolucionario, es nuestro guía. Todo había comenzado en La Paz. Allí Kalika recorrió el Paseo del Pardo en busca del Hotel Sucre. En la terraza se encontraban con otros jóvenes exiliados y las tertulias duraban hasta la madrugada. Y si no, estaba el Café de La Paz, aún un símbolo de los intelectuales bolivianos. Hacia la noche, todo se trasladaba a la UAT del Gallo de Oro, hoy convertida en un taller mecánico. Que usted no lo crea, aquí han venido personajes de la talla de Ernesto Che Guevara,
los expresidentes, ahí estamos hablando Siles de Suazo, Víctor Paz Víctor Tesoro, Paz, Siles Suazo. Siles Suazo, Era estamos... más amplio, y para atrás tenía los baños. Exactamente, pero todo eso se ha demolido. Claro, Se ha demolido ya, o sea, ya no existe lo de atrás, ya no existe. No, acá se cocinaba, Ya. la política se cocinaba acá. Pero Ernesto y Calica no habían llegado para quedarse en una ciudad. Querían ver el lago Titicaca y su cultura aymara. Recorrieron las islas y las ruinas y llegaron hasta Copacabana para ver una ceremonia similar a esta, la bendición de los vehículos. O sea, la chayada es cuando haces con la cerveza y ahora sale en una línea recta, Sí. porque va a durar el carro y todo va a estar bien. Ajá. Cuando sale checo va a estar mal. La gente los adorna con flores y guirnaldas y después bebe chicha o cerveza en honor a los santos y a la Pachamama, la Madre Tierra. Allí Ernesto también vio indignado a los curas sacando dinero por cada bendición. Acá estaba un cura de sotana negra, con plata en la mano y frente a una fila de indígenas. Y discutía con los... y Ernesto descubrió de que él estaba vendiendo terrenos en el cielo o una buena ubicación en el cielo. Entonces discutía por los precios. Entonces por eso es que tenía la plata como si estuviera en una partida de pase inglés, ¿no? Hoy Calica se encontró con una sorpresa. Una orquesta juvenil de cámara llegó de España para tocar en la Basílica. Y el sonido le es muy familiar. Es Manuel de Falla. Mi padre, que fue médico, qué casualidad, fue médico de Ernesto Guevara, de Che y de Manuel de Falla. Hablamos con la dueña del hotel y ella se encargó de conseguirnos el barquito. Y a la mañana temprano vino el botero con una cosa parecida a esto. De madera con un mástil al medio con una vela. Muy precario y remos. Así que bueno, ahí nos embarcamos. La primera parte fue todo fantástico, hasta que llegamos a la isla, casi todo con a vela, hasta que desembarcamos en la Isla del Sol y ahí nos quisieron hacer creer de que unas ruinas que estaban cerca eran las ruinas del Templo del Sol. Y Ernesto, que había estudiado y leído mucho sobre la civilización inca y sobre todo esto, el lago Titicaca, Cusco, todo, es decir, todo lo que era el imperio inca, le dijo que no, que ese no era. Y al rato, bueno, el barquero dijo, sí, en realidad no es, pero si vamos hasta la Isla del Sol, vamos a tardar mucho, vamos a salir de noche. Y Ernesto dijo, no me importa, yo creo que usted me lleve ahí, a donde yo lo... Y ahí que no lo vamos a llevar, hubo unos empujones con unos amigos de él ahí, al borde de las piñas, pero vieron la decisión nuestra. Para mí, al principio te digo sinceramente, me daba lo mismo volverme que no, pero cuando Ernesto tomó la decisión lo seguía a muerte, ¿no? Y bueno, ahí fue cuando nos fuimos a ver, fuimos hasta lo que quedaba del Templo del Sol, que era nada más que ruinas, no quedaba nada. Hace 54 años, Ernesto y Calica subieron a un bote para ver unas ruinas en la Isla del Sol. Esta foto en ese momento la sacó el Che. ¿Conoce a Guajino? Sí, conocemos, ¿cómo está? Su papá puede ser, su papá no. Guajino, vamos a los guajinos. Bien, vamos.
¿A Guasquino dónde está? ¿Es él? Él es. ¿Sí? ¿Dónde está Guasquino? Él es. Ahí está. Él es. Toma la foto. Él es. Él es. ¿Eres tú? Es para vos, te la voy a dejar dedicada. El botero era Pedro Condori, conocido por todos como Guasquino. Hoy Calica rema con Guasquino y con el mismo entusiasmo de los 24 años. Pero no por mucho tiempo. Mientras estamos en el medio del lago, nos llama un asistente del presidente Evo Morales. Nos invita a cenar esa misma noche en La Paz. Tenemos que correr por caminos imposibles para poder llegar a la cita. Bienvenido, compañero Carlos, gracias por la visita. Su visita nos fortalece, nos compromete mucho más en estas transformaciones pacíficas, democráticas de nuestro país. Ernesto muere en una batalla, pero que gana la guerra el día que usted asume en Bolivia. Bueno, muchas gracias. Porque estamos en otros tiempos de transformaciones, como decía Fidel, que él me decía, no hagan lo que he hecho, hagan lo que está haciendo Chávez, es decir, transformaciones mediante una asamblea constituyente, democrática, pacífica. Claro. Y siempre hay dificultades, pero convencidos junto al movimiento popular, junto al movimiento indígena, campesino especialmente, porque este proyecto político nace de los más excluidos. Evo habla de esto, una efervescencia social como la que encontraron en el 53 los jóvenes argentinos, cuando Bolivia vivía otro proceso revolucionario. Después de sufrir en Chapare semejante represión de la DEA norteamericana, su pretexto de lucha contra el narcotráfico, después de que hemos sido agredidos, humillados, cuando defendíamos la hoja de coca, porque la hoja de coca en su estado natural no es dañino para la humanidad, pues me di cuenta que el Che, y así como muchos líderes, lucharon por la libertad, por la dignidad, por la identidad, por tanto antiimperialistas. Y los personajes antiimperialistas pues nos llamaron la atención, me llamó la atención, entre ellos el Che. Leer, estudiar un poco del Che, bueno, nos convertimos en liberalistas para defender la patria. Ernesto y Calica partieron de la estación porteña de Retiro una fría tarde del 7 de julio de 1953. Tenían 25 y 24 años. Entonces me dice por ahí, bueno, Calica, prepárate que dentro de un año nos vamos. Entonces yo pensé, le voy a tocar la moral. Le digo, no, pero ¿qué? Ya vos tenés que dar 12 materias para poderte recibir. ¿Y qué la vas a dar en un año? Entonces me dice, no en las palabras que tendría que repetir acá, me dijo, pero vos qué te crees, vas a ver que sí que las voy a dar, papá. Así que bueno, yo sabía que él iba bien en los exámenes porque estudiaba con mi hermano Jorge, que es más chico, pero que claro, como Ernesto se había atrasado un año por el viaje de Granado, estudiaban muchas materias juntos. Así que al año, no me acuerdo exactamente la fecha, nosotros nos fuimos en julio, creo que el 20 y pico de junio, Ernesto retira su comprobante, no retira el título, no tiene tiempo, retira el comprobante de que está recibido, me lo dieron en la Facultad de Medicina, y bueno, poco menos que me la metió en la cara, me dijo, acá tenés el título, prepárate que nos vamos. Los había ido a despedir una multitud de amigos y familiares. Cayó Ernesto con sus padres, sus hermanos, su séquito de amigos y amigas. Por el lado mío lo mismo, ¿cierto? Y me acuerdo, si tuviera que decir algunas cosas de ese viaje, de ese principio, fue que Celia me llamó aparte, Celia madre, la madre de Ernesto, y me dijo, Calica, cuídamelo mucho, Ernestito. Así que mirá qué responsabilidad tenía yo de cuidar a qué personaje, ¿no? Ernesto ya había realizado un primer viaje de aventuras junto a su otro amigo del alma, Alberto Granado. De esa experiencia se armó el guión de la famosa película Diarios de motocicleta. Pero había sido eso, aventura y una primera aproximación a la realidad política y social latinoamericana.
Se puede decir que desde que cuando salimos hasta que la moto se rompe, el líder absoluto era yo. Entonces, y él siempre me ayudaba. Por ejemplo, yo era muy inútil para sacar las ruedas de la moto. Él era más fuerte, era más hábil también para esas cosas. Pero me trataba siempre de ayudar. Pero entonces después ya cuando se rompe la moto, ya en Chile, después que él tiene esa entrevista con aquella enferma, donde él se establece que era hora de ocuparse de los pueblos, yo ya me doy cuenta, ahora me doy cuenta, pero si nada, aunque no se fuera tan netamente como es ahora, yo ya me doy cuenta de que ya el liderazgo lo voy perdiendo, ¿no? Y que va ejerciendo el liderazgo él a partir después cuando nos encontramos con los mineros, después cuando le tiramos las piedras, él le tira las piedras al camión de la Anaconda Company. Así que ya se va perfilando, después se tira al agua y se pone a cruzar el Amazonas, más que el único mérito que es que se le hubieran comido los cocodrilos, ¿no? Y Ernesto ya había pensado en el primer viaje con Granado, viaje donde yo no pude ir porque una moto cabe en dos. Pero me había dicho, no, cuando vuelva vamos a hacer otro viaje, qué sé yo, porque a mí yo tengo que volver para recibirme. Ernesto cuando se va con Granado, le faltaban 12 materias para recibirse de médico. Así que bueno, Ernesto hace ese viaje memorable que está fantásticamente mostrado en diarios de motocicleta, donde inclusive yo no creo que haya sido a propósito, la figura de Granado es más destacada porque la labor de Rodrigo de la Serna es excepcional y lo pinta exactamente cuál es Granado, porque así lo conozco yo a él, lo conozco mucho, es muy amigo mío. Ernesto y Calica emprenden el largo viaje desde Buenos Aires a Caracas. Viajaban con muy poco dinero y Ernesto tenía problemas de salud. Me acuerdo que en Villazón le dio el primer ataque de asma grave que yo le vi a Ernesto. Grave. Creí que no resistía el ataque. Cuando él le daba un ataque de asma, se hacían un saumerio para mejorarse, unos humos para mejorar el asma. Y entonces él, en vez de estar ahí sentado en un lugar y decir, ay, pero qué lástima, en vez de estar afuera con el lindo día que hace, tener que estar metido aquí. Él, en vez de hacer eso, agarraba un libro y se ponía a escribir. No solamente se ponía a leerlo, sino que también hasta a analizarlo. Y ya con 14 y 15 años ya tenía hecho, pues, él decía el diccionario filosófico, que era, he leído hoy un libro de Emilio Sola, se llama Trabajo, me falta leer tal y tal cosa, o leí esto de Julio Verne, me falta esto, o sea que ya tenía esa capacidad de transformar ese hecho de estar enfermo en una cosa positiva que era ir superándose intelectualmente. Ernesto era un luchador, la altura no lo iba a doblegar. Cruzaron Bolivia de sur a norte sin mayores problemas y llegaron a La Paz en plena revolución. Alternamos el conocimiento de esta revolución, el MNR, como te dije hace un rato, que creo que fue una revolución revolucionaria, si se quiere, porque hizo cosas muy importantes. Y bueno, se vivió un grado de tensión muy grande. La Paz estaba custodiada por las patrullas de los mineros, no existía ejército, a cada rato se hablaba de contrarrevolución. Bueno, Ernesto, con la inquietud que tenía, inmediatamente se enteró de quién era Ñuño Flor Chávez, lo fuimos a ver, nos invitó a ir a conocer una mina, la Bolsa Negra, que la conocimos ahora. La Revolución Boliviana es el período histórico que se inicia el 9 de abril de 1952 con el gobierno del MNR hasta el golpe de Estado de noviembre del 64. La revolución marca la entrada de Bolivia al siglo XX y realizó transformaciones fundamentales que permitieron la participación de indígenas y mineros, la distribución de tierras y el control del Estado de los recursos naturales. Pero Ernesto y Calica no habían llegado para quedarse.
El 17 de agosto de 1953 dejaron finalmente Bolivia, la tierra donde el Che regresaría 13 años más tarde para hacer otra revolución y donde encontró finalmente la muerte. Ernesto y Calica dejan la Bolivia de la efervescencia revolucionaria para entrar al Perú de la dictadura de Manuel Odría. Se enfrentan a la censura dictatorial, les confiscan varios libros considerados comunistas y, por sobre todo, se enfrentan a un régimen que intentaba imitar al peronismo argentino, que los dos odiaban profundamente. Ernesto reafirma en esta etapa del viaje su convicción de que solo las revoluciones populares